Bienvenidos a Date Cuenta. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante, el aborto, las amenazas que puedan surgir en un embarazo y nos puedan llegar a perder a nuestro bebé. Recordándole a ustedes que puede escribirnos al 99 92 22 92, ese es nuestro WhatsApp, o lo puede hacer también a través de la plataforma de GoTV Honduras en el live de Date Cuenta. Para todas las personas que están, las mujeres que están embarazadas, los papás interesados en ese tema, acompáñenos porque es muy importante la información, el conocimiento que adquirimos ante estas posibles amenazas que en muchas ocasiones obviamente no son detectadas y podemos llegar a perder a nuestro bebé. Por eso les pedimos que tengan interés ante el conocimiento, porque la falta de él es la que muchas veces nos hace llegar a instancias ya que no podemos salvar la vida de nuestros bebés. Veamos cuáles pueden ser algunas de las interrogantes con respecto a ese tema antes de conocer a nuestro invitado. La amenaza de aborto es un estado de alerta que sugiere que puede ocurrir un aborto espontáneo antes de las 20 semanas del embarazo. El sangrado vaginal en las primeras semanas de gestación es un síntoma frecuente de esta situación. En el caso de que se sospeche que existe algún riesgo, es muy importante seguir una serie de cuidados para disminuir las probabilidades de perder al feto. ¿Cómo saber si estoy ante una amenaza de aborto? ¿Qué consecuencias hay en el bebé por una amenaza de aborto? Conoce todo lo que debes saber de tu embarazo y los riesgos que puedan surgir ante las amenazas de aborto junto al experto del tema. Date cuenta que tú también formas parte importante de nuestro programa. Escribinos a nuestro WhatsApp o también puedes hacer tus consultas en nuestro Facebook Live. Muy bien, ahí teníamos algunas de las interrogantes con respecto a este tema del aborto y las amenazas de aborto que puedan surgir. Y nos acompaña, como siempre, el especialista en el tema, José Espinal, ginecobstetra, para que podamos entender un poco más sobre esto. Muy buenos días, bienvenido, doctor. Buenos días, Victoria. Un placer estar aquí de nuevo para poder aclarar todas las dudas y poder ayudar a nuestra población a que comprenda mejor todo el proceso de lo que lleva a un aborto o una amenaza de aborto para poder prevenir de que estas pérdidas sean tan frecuentes como lo son hasta el momento. Muy bien, cuando decimos aborto en términos médicos nos referimos a... Ok, cuando hablamos de aborto estamos hablando de una pérdida de un embarazo antes de las 22 semanas o de un feto, un bebé, que pese menos de 400 gramos, entonces menos de 500 gramos, perdón. Entonces estamos hablando de que son bebés muy pequeños que no tienen ninguna posibilidad de sobrevivir fuera del útero, de la matriz de la mamá. Esto se va a ver muy frecuente en muchas pacientes que tienen algunos trastornos metabólicos o en pacientes que tienen algunas alteraciones como por ejemplo desórdenes inmunológicos que no están bien diagnosticados. Entonces, ¿qué es lo importante de todas las pacientes? Que comprender dos cosas sencillamente, que en primer lugar el embarazo no es una enfermedad como tal, pero sin embargo sí tienen que tener algunos cuidados que son mayores a los de una paciente no embarazada. En todo lo que nos ha dicho el doctor, esperamos que estemos ya conscientes ante esta situación porque estamos listos para hablar del tema. Como usted lo mencionaba, doctor, el embarazo no se considera una enfermedad como tal porque no es una enfermedad. Así es. Ante esta situación, obviamente, de que se esté en un embarazo, existen muchos cuidados que deben de darse porque es una vida la que se está formando aquí en nuestro vientre. Cuando inicia el primer trimestre en el embarazo, donde en muchas ocasiones uno se da cuenta hasta como el segundo o tercer mes, de acuerdo a la actividad sexual que pueda tener o la permanencia que tenga en asistencia al ginecólogo, ¿qué riesgos existen en el bebé ante el desconocimiento de su existencia? Bueno, ante el desconocimiento de su existencia se ha dicho, y algunos estudios lo comprueban, de que más del 60% de las mujeres cursaron en algún momento de su edad fértil con un aborto y no se dieron cuenta.
Es decir, aquellas pacientes que tuvieron algún retraso de su menstruación y después baja una menstruación con abundantes coágulos o que es muy grande, entonces probablemente en algún momento de su vida cursó con un aborto y no se dio cuenta. Normalmente las pacientes que se dan cuenta en los embarazos muy tempranos de una pérdida gestacional son aquellas pacientes que tienen un ciclo muy regular. Entonces esas son las pacientes que notan con 2-3 días de retraso ya hacen algún tipo de prueba de embarazo y sale positiva. Sin embargo, la mayoría de las pacientes o que no le prestan tanto atención a su ciclo no se dan cuenta y muchas veces cursaron en algún momento de su vida con alguna pérdida gestacional y no se dieron cuenta. Estas son estadísticas reales, o sea, realmente que no es algo que nosotros lo suponemos, sino que sí pasa muchas veces. Sin embargo, tampoco es que vamos a buscar de que las pacientes en todo momento, porque no es culpa de las pacientes, simplemente se ha visto que más del 80% de los casos cuando hay un aborto o cuando hay una pérdida gestacional es que el feto no venía bien preparado, es decir, tenía algún tipo de malformación, ya sea cromosómica, es decir, de su ADN, o algún tipo de alteración genética que no iba a poder sobrevivir este bebé y desarrollarse de buen tamaño. Entonces el cuerpo, al detectar esto, entonces provoca un rechazo, lo que provoca un aborto. Claro, hay otras patologías que sí pueden provocar abortos muy seguidos. Entonces esto es lo que nosotros tenemos que tener el pendiente. Si usted es una paciente que tiene algún tipo de enfermedad de base, es necesario que tenga algún tipo de control prenatal previo a salir embarazada. Cuando habla de enfermedades bases, ¿a qué se refiere? Cuando hablamos de enfermedades base, hablamos de trastornos de la tiroides, trastornos de hipertensión, ser una madre diabética, o sea, cualquier que usted padezca de una enfermedad que tenga que tomar pastillas todos los días, una artritis reumatoide, un lupus, pacientes que han sido recientemente diagnosticadas con cáncer o cualquier tipo de enfermedad que conlleve a que usted tenga que estar en constante tratamiento o con un manejo, con un medicamento permanente. Entonces todo este tipo de pacientes tienen que hacer lo que nosotros llamamos una consulta preconcepcional, es decir, que estas pacientes antes de salir embarazadas deben de planificar muy bien su embarazo para evitar problemas. Inclusive las pacientes que tienen trastornos psicológicos y psiquiátricos que están bajo medicamentos como litio o cualquiera de los otros medicamentos que se utilizan en psicología o en psiquiatría, entonces es necesario que tengan un control, una visita preconcepcional para lograr estabilizar a estos pacientes con medicamentos que no sean dañinos para el bebé. Entonces esto nos va a ayudar a disminuir las pérdidas o los abortos. Asimismo, las pacientes que hacen una consulta preconcepcional se puede detectar si hay alguna enfermedad que esté debutando hasta el momento, porque en el embarazo pueden ocurrir siempre tres cosas con las enfermedades. Pueden debutar con algún tipo de enfermedad, puede exacerbarse la enfermedad, es decir, que puede aumentar los síntomas o empeorar, o simplemente no cambia ningún aspecto. Entonces, esas son las tres cosas que pueden pasar en el embarazo. Pero si no estamos bien preparados antes de un embarazo, en una visita preconcepcional, entonces este problema puede surgir en el embarazo y puede provocar pérdidas o abortos. Entonces, toda paciente que no está planificando, porque el problema es que decimos, no, yo no estoy en deseo de tener un bebé todavía, pero le preguntamos a nuestras pacientes si está planificando con algo y dice, no estoy planificando con nada. O sea, está manteniendo relaciones sexuales sin protección con su pareja, que sea estable o no. Sin embargo, si no está planificando, si no está teniendo los cuidados, es como que si estuviera buscando un embarazo. Entonces debe de acudir a su ginecólogo constantemente para que todo su sistema esté trabajando bien, no hayan infecciones, que es otra de las causas más comunes de pérdidas. Entonces esto va a provocar de que estas pacientes mejoren. Muy bien. Hemos establecido las partes y las causas principales que pueden llevarnos a un aborto en el primer trimestre. Nos tenemos que ir a una pausa comercial. Al regresar vamos a hablar sobre desprendimiento de placenta cuando está nuestro bebé formándose levemente, de las actitudes y las acciones que como madre debemos de tomar. Ya volvemos.
Continuamos en Date Cuenta, siempre preguntándole a los expertos, hablando del tema del aborto y las amenazas de aborto. Y como le decía al doctor antes de iniciar el bloque, 7 años después he descubierto algo, pero por eso le preguntamos a los expertos. Antes de irnos, hablaba yo del desprendimiento de placenta en el primer trimestre. Coméntenos si esto es posible o qué es lo que ocurre en este caso. Realmente que como la placenta no solo en el primer trimestre, sino que en las primeras 20 semanas, no está formada como tal, entonces muchas veces algunos ginecólogos les describen un poco a nuestras pacientes para que haya un mejor entendimiento es la formación de un hematoma, es decir, la acumulación de sangre entre la que va a ser la placenta y la pared del útero. O entre lo que nosotros llamamos un hematoma retrocorial. Entonces esto es lo que puede provocar, pero placenta como tal, eso no está completamente formada en ese entonces no lo llamamos así. Eso lo llamamos nosotros y es una emergencia cuando ya un bebé puede sobrevivir fuera y hace un desprendimiento de placenta, entonces es una emergencia y hay que salir corriendo, pero esto ya es otro tema de embarazo ya para finalizar. Muchas veces entonces lo que hacen no solo eso, sino que no solo es por la formación de estos hematomas que se puede dar algún sangrado, muchas veces también puede ser por la actividad física excesiva, puede ser también por el uso de fuerza excesiva. Por ejemplo, tenemos pacientes de todos tipos y de todos los tipos de trabajos que laboran en distintos tipos de áreas. Entonces muchas veces se ven sometidas a caminar grandes cantidades de distancia o a levantar cosas muy pesadas o a estar bajo mucho estrés por constante contacto con personas, y los que trabajamos con personas sabemos que es difícil. Entonces muchas veces, y eso genera mucho estrés. Entonces todas estas situaciones que generan un estrés sobre el útero, entonces pueden llevarnos a una amenaza de aborto. Entonces nosotros recomendamos a nuestras pacientes de que no porque estén embarazadas nos van a dejar de trabajar. No es así, porque recordemos que no es una enfermedad. Sin embargo, sí se busca de que las pacientes tengan una acomodación para que sean en área que sea un poco más fácil manejar con su estado gestacional, ¿verdad? Y sobre todo, y en aquellas pacientes que sí vamos a suspender la labor o que sí vamos a hacer una modificación de sus labores, son aquellas que han tenido amenazas de aborto. ¿Por qué lo hacemos? Porque lastimosamente no existe un medicamento que como tal prevenga realmente o cure una amenaza de aborto. Lo que utilizamos nosotros normalmente es un poco de hormona progesterona, que nos va a ayudar a que el embarazo se mantenga, y utilizamos inclusive dosis muy altas. Y sí se ha visto una leve mejoría, pero no es algo que está comprobado como es 100% efectivo. No lo es. O sea, no es que vamos a dar un tratamiento y que esto nos va a curar completamente en la amenaza de aborto. Sí se ha visto que hay una mejoría y que ayuda, sin embargo no es un medicamento que va a curar del todo una amenaza de aborto, o que nos va a dar la tranquilidad de que estoy con amenaza de aborto, voy a tomar esto y ya se me va a quitar. Puede ser de que no sea así, y esto nos retoma a lo que hablábamos previamente, de que si hay alguna mala codificación genética de este bebé, entonces el cuerpo lo va a seguir rechazando, a pesar de que nosotros estemos utilizando cualquier tipo de medicamento. Cuando habla, doctor, de codificación genética, ¿a qué se refiere? Estamos hablando, por ejemplo, cuando se une el espermatozoide con el óvulo, entonces ambos llevan una carga genética, una carga de ADN que se va a fusionar. Entonces, si hay alguna alteración en esta fusión, o si alguno de ambos venía con algún tipo de defecto, entonces esto va a provocar algunas alteraciones en la formación del bebé. Entonces puede conllevar a un aborto, inclusive uno de los casos que son, porque abortos hay distintos, hay una gran cantidad de abortos, y podríamos hablar horas y horas de aborto y no terminar, pero uno de los ejemplos es el huevo anembrionado. ¿Cuál es el huevo anembrionado? Es en aquel que se forma el saquito donde va el bebé, pero no hay bebé. ¿Eso se considera un embarazo? Sí, se considera un embarazo, porque sí hay un saco gestacional, le llamamos nosotros. Sin embargo, nunca hubo formación de un embrión, nunca hubo un bebé.
¿Y el embarazo continúa Eso normal? puede continuar creciendo hasta cierto punto, pero normalmente el ginecólogo en el ultrasonido lo detecta porque tiene características ultrasonográficas específicas que van a ayudar al doctor a detectar, ok, ya, aquí definitivamente no va a formarse ningún embrión, entonces se trata de un aborto, que se llama huevo anembrionado. Entonces se da un tratamiento específico para poder limpiar el útero de la mamá. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Las pacientes que tienen amenazas de aborto tienen que tomárselo en serio. Muchas veces cuando la paciente, nosotros damos tratamiento, tiende a confundir el hecho de que como ya me dieron tratamiento, ya no me tengo que cuidar, puedo seguir haciendo lo que estaba haciendo y no hay ningún problema. Y ahí es donde vienen las complicaciones, porque si la paciente no toma conciencia y no tiene los cuidados adecuados, entonces la amenaza de aborto se va a convertir en un aborto. Entonces es importante que la paciente sea consciente con esto. Es decir, si a pesar de que estén con tratamiento, presentan síntomas como sangrado nuevamente, como dolor en el vientre o algún tipo de dolor hacia la cadera, entonces es importante que acudan a su ginecólogo nuevamente. Claro, esto solo para revisión, porque lo que hacemos nada más es subir la dosis. Como les decía, es muy poco probable de que cuando un bebé se va a venir antes de tiempo o vamos a tener una pérdida, la progesterona sí se ha visto que ayuda, pero es muy poco lo que hace realmente en relación al riesgo que hay siempre de pérdida. Entonces más depende de los cuidados de reposo y los cuidados que pueda tener la mamá al momento de cuidar su embarazo. Después del primer trimestre, ¿podría surgir una amenaza de aborto o no? Sí, claro, recordemos que el primer trimestre es hasta las 12 semanas y una amenaza de aborto se considera hasta las 22 semanas. Entonces sí se considera de que puede haber una amenaza de aborto hasta las 22 semanas. Entonces se maneja siempre de la misma manera, con reposo. Y otra cosa muy importante, aquellas pacientes se les dan, porque se les dan algunas indicaciones, por ejemplo en el área sexual, porque esta es una pregunta muy frecuente entre las pacientes que tienen amenazas de aborto o que están en embarazo en el primer y segundo trimestre y tienen la duda si pueden tener relaciones sexuales. Sí pueden tener relaciones sexuales las pacientes que no han presentado amenazas de aborto. Entonces, lo que se le informa al paciente es que no sean de una forma muy intensa o muy agresiva. Entonces, porque puede generar la fricción, puede generar alguna estimulación y el semen como tal es un irritativo del cérvix que puede provocar algún tipo de sangrado y llevarnos a una amenaza de aborto. Entonces sí se puede tener, pero hay que tener un poco de cuidado, ¿no? En cuanto a las edades, ¿hay algunas edades, ya sea antes, muy temprano o mucho después, que puedan ser más propensas a una amenaza de aborto? Sí, realmente que la edad más propensa de aborto se considera de que es después de los 35 años, hasta las edades menopáusicas, ¿verdad? Entonces es mucho más frecuente de que estas pacientes presenten una amenaza de aborto o un aborto como tal. Y es que también estas pacientes pueden presentar con mayor frecuencia alteraciones de cromosomopatías o alguna malformación en sus bebés por lo mismo de la edad. ¿Qué riesgo corre un bebé que está formándose en el vientre de su madre cuando en el hogar existe violencia doméstica? La pérdida es realmente un riesgo muy alto por situaciones de tanto agresión física que pueda provocar un golpe. El trauma siempre es una de las causas importantes al momento de tener una pérdida gestacional o un aborto, una amenaza de aborto como tal, pueden llevar a una pérdida, ¿no? La violencia como tal física, pero también la violencia emocional es algo muy, muy importante y con lo que tienen que tener mucho cuidado nuestras pacientes, porque toda aquella situación que genere un estrés va a haber afectado directamente sobre su embarazo. Entonces es importante de que las pacientes traten de tener un ambiente tranquilo alrededor y obviamente pues la violencia afecta no solo al bebé, sino que va a afectar a la madre también. Muy bien, nos tenemos que ir a una pausa comercial nuevamente, pero usted que está en casa y si ha tenido tratamientos de fertilidad, muy atentos porque al regresar vamos a hablar de las posibles amenazas de aborto que puedan surgir ante este tipo de tratamientos. Ya volvemos en Date Cuenta.
Muchos de los abortos espontáneos que son causados por enfermedades maternas podrían prevenirse por medio de la detección temprana y el tratamiento de la enfermedad de origen. Continuamos en Date Cuenta y ahí teníamos uno de nuestros consejos saludables ante este tema el día de hoy. Antes de irnos a la pausa comercial, comentábamos de las personas que por cualquier motivo, razón o circunstancia llegan a tener un tratamiento de fertilidad para poder quedar embarazados. Cuando ya surge que se embarazó la mujer, se logró lo esperado, este tratamiento puede llevarnos, o sea, toda la ingesta de medicamentos, de todo, puede llevar a tenernos un aborto. Realmente que no como tal, o sea, sí se ve que en las pacientes que han tenido algún tipo de tratamiento de fertilidad, sí puede haber alguna amenaza de aborto o algún aborto, pero no tanto como tal, sino que como en el riesgo que hay en el resto de la población. Entonces es importante de que las pacientes, normalmente este tipo de pacientes, como son embarazos tan planificados y todo eso, estas pacientes tienden a ser manejadas como una amenaza de aborto permanente, ¿no? Entonces son pacientes que están muy bien cuidadas, son pacientes que se les ha hecho mucho énfasis en los cuidados que deben de tener, se les ha hecho mucho énfasis en cómo deben de manejar su embarazo y en los medicamentos. Casi siempre se trata a estas pacientes con como una permanente amenaza de aborto por lo valioso de que son este embarazo, ¿verdad? No es que los demás embarazos no sean valiosos, sin embargo, las pacientes muchas veces luchan muchísimo más que el resto de la población para poder tener un embarazo. ¿Cómo influye la calidad del semen en el implante del óvulo? Ok, la calidad del semen influye más que todo para el embarazo. O sea, como hablábamos también, en el momento de que hay alguna malformación genética o malformación cromosómica o alguna alteración en el bebé, esto influye tanto el óvulo como el espermatozoide. Entonces, determinar realmente la calidad de ambos se hace mediante estudios ultrasonográficos en la mujer, y en el hombre se puede hacer un espermograma, ¿no? Con el espermograma nosotros debemos y hablamos con la pareja sobre si necesitan mejorar algo. Sobre todo se habla mucho de la dieta del paciente y de algunos hábitos que puedan cambiar para mejorar ya a veces la movilidad y el embarazo, pero más que todo esto se da para lograr un embarazo. Ya la codificación que hay después de genética o de cromosómica, eso ya es muy difícil, como decir, fue por culpa del espermatozoide y todo eso. Ahorita que menciona usted la alimentación y el término de cuidar su cuerpo, cuando una persona, ya sea la mujer o el varón, mantiene contacto con drogas, alcohol, bebidas, etcétera, ¿eso puede influir? Sí, definitivamente influye, no solo en el hecho de tener una pérdida gestacional, sino que en muchas malformaciones que pueden darse o sea, puede ser que no tenga una pérdida como tal, pero sí lleve a malformaciones en el feto, en el bebé, que pueden ser a largo plazo, pues, y afectar al resto de su vida a su bebé. En cuanto al sangrado, que puede manifestarse como uno de las posibles amenazas de aborto, ¿cuánto tiempo debe de durar el sangrado cuando ha sido ya tratado? Ok, en primer lugar, todo sangrado debe ser una amenaza de aborto. O sea, es una emergencia sí o sí. Ustedes tienen que buscar atención médica en el embarazo. Si presentan sangrado, tienen que buscar atención médica inmediata. Una vez tratado la amenaza de aborto, nosotros esperamos de que resuelva lo más pronto posible, o sea, es decir, menos de 24 horas, o inclusive podemos esperar hasta 72 horas nosotros para valorar si subimos la dosis, aunque normalmente nosotros, si en 24 horas no ha cedido, nosotros
incrementamos la dosis, ¿verdad? Y estamos haciendo ultrasonidos constantes. Estas pacientes se vuelven como un embarazo de alto riesgo y estamos haciendo ultrasonidos constantes para valorar la medición del cuello cervical para ver que no haya ningún otro tipo de riesgo de pérdida, ¿no? Y toda paciente que presenta una amenaza de aborto no concluye ahí, sino que debe ser una paciente que debe estar en constante vigilancia el resto de su embarazo, porque puede tener también un riesgo ya después de las 22 semanas de lo que llamamos un parto pretérmino. Es decir, un parto siempre que sea antes de tiempo y que el bebé no esté completamente desarrollado. Entonces, estas pacientes tienen que siempre tener los mismos cuidados. Doctor, existen algunas, le voy a decir leyendas urbanas, en cuanto a que no sabía que estaba embarazada, pero ya voy a dar a luz. En este caso, hay personas que dicen que pueden pasar todo su embarazo bajo un constante sangrado o menstruación. ¿Es esto posible? Realmente que hay algunas alteraciones de cuando ya está insertada, ya sí se considera una placenta, sí pueden provocar que esté sangrando durante algún tiempo si hay alguna parte de la placenta que tenga una inserción baja o una placenta previa, lo que llamamos nosotros, y puede estar provocando sangrado durante el embarazo. Esto definitivamente es riesgoso para el bebé y va a producir algunas alteraciones. Por ejemplo, esa sangre que muchas veces no permite que haya un adecuado intercambio entre el bebé y la madre. Entonces son bebés que se quedan pequeños, pueden provocar muchísimas alteraciones. No es una menstruación como tal, porque la menstruación es una descamación del endometrio y eso no pasa, sino que es un sangrado permanente por una amenaza de aborto, porque sí hay pacientes que inclusive que llegan a sus 20 semanas y estuvieron con un spotting, le llamamos nosotros, que es un goteo, un manchado en su ropa interior permanente de sangre, pero que con el uso de la progesterona sí se ha visto que ha habido una mejoría. Entonces logran esto, pero estas pacientes pasan de ser una amenaza de aborto a una amenaza de parto pretérmino casi permanente durante todo su embarazo, y hay que estar vigilando mucho la inserción de la placenta, porque la placenta va migrando por el útero hasta sus 32 semanas. Entonces tenemos que estar muy pendientes de eso, porque si se queda cerca del orificio cervical, es decir, del orificio por donde va a pasar el bebé, entonces sí es una indicación de realizar una cesárea, por ejemplo. En el caso de que una paciente haya tenido un aborto previo a su actual embarazo, ¿es un riesgo también? Claro que sí. Siempre las pacientes que han tenido una pérdida gestacional previa se consideran que es una paciente con embarazo de alto riesgo. Entonces se debe vigilar de manera adecuada este embarazo y se deben de hacer algunos estudios. Por ejemplo, si hay 2 pérdidas seguidas, hay alteraciones normalmente inmunológicas que pueden estar provocando este tipo de pérdidas, por ejemplo el lupus. Entonces es importante que se le estudie a la paciente para esto, o un síndrome que nosotros llamamos síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. Entonces estos síndromes se deben de estudiar en pacientes que tienen pérdidas gestacionales, que han tenido 2 pérdidas gestacionales. En realidad la literatura muchas veces nos habla de 3 pérdidas gestacionales, pero nosotros como médicos después de 2 pérdidas ya lo intuimos en algunas pacientes y lo mandamos a estudiar. Entonces es muy importante por eso de que las consultas preconcepcionales. Entonces volvemos a la parte clave y a la piedra fundamental para evitar este tipo de situaciones en el embarazo, es que las pacientes tengan una adecuada una adecuada control preconcepcional, para que evitemos y podamos controlar a estas pacientes que tienen enfermedades de base o enfermedades debutantes, y que evitemos o disminuyamos al menos el riesgo de que pueda haber una pérdida. En el caso de que pasamos la amenaza de aborto, digamos que ya llegamos al último trimestre de nuestro embarazo, nos sentimos entre relajadas y estresadas al mismo tiempo, porque ya estamos en la recta final. Esto, con los cuidados necesarios, con todas las recomendaciones del médico, ¿se podría complicar al momento del parto? Bueno, depende de cuál sea la complicación, me explico. O sea, cada paciente es un mundo completamente distinto. No quisiéramos decir que es como okay, esta sí, esta no, esta sí, esta no, y las podamos clasificar así de fácil. Sin embargo, se debe de evaluar cada paciente individualmente. Cada paciente tiene sus propios riesgos, cada paciente tiene sus propias alteraciones o sus propios temores o algo así,
que pueden llevar a una complicación del embarazo en la recta final. Realmente que el parto y la cesárea o cualquiera de todas las situaciones en las cuales va a deliberar un bebé a este mundo, es una situación complicada, ¿verdad? Todas las pacientes requieren una atención especializada porque puede hacer, inclusive lo vemos nosotros tan frecuentemente y todos los días, pacientes que han tenido 7 hijos antes, pero el octavo da problemas. Muy bien, tenemos una pregunta, doctor, nos dice, si tengo una amenaza de aborto, ¿me pueden dar la baja laboral? Se da una incapacidad por cierto tiempo, se da una incapacidad por algún tiempo para ver si se recupera la paciente. Sin embargo, solamente en aquellas pacientes que existen alguna alteración mayor o que tienen algún problema y se discute ese caso en un consejo clínico, se les puede dar una incapacidad permanente durante el embarazo. Sin embargo, por ya una amenaza de aborto, no se puede dar como una baja laboral permanente, ¿no? Entonces, sino que la paciente se maneja su amenaza de aborto y se trata de reintegrar a su trabajo. Como le dijimos, no se considera el embarazo una enfermedad como tal, entonces no podemos estar pidiendo incapacidad por un embarazo. Sin embargo, lo que se busca es que se modifique un poco la carga laboral de la paciente para que disminuya el riesgo de que se vuelva a presentar una amenaza de aborto. Muy bien, tenemos que irnos a una pausa comercial. Al regresar vamos a hablar del embarazo y las amenazas de aborto que puedan surgir a causa del COVID-19. Ya volvemos. Continuamos en Date Cuenta, siempre preguntándole a los expertos, hablando sobre el aborto y las amenazas de aborto. Doctor, ante la inminente realidad a la cual vivimos con COVID-19, ¿el COVID-19 puede presentar un riesgo al embarazo y una amenaza de aborto? Realmente que siempre es un riesgo de embarazo, ¿no? Todo este tipo de infecciones, este tipo de enfermedades, conocemos tan poco que realmente no podemos decir sí definitivamente o no definitivamente. Sin embargo, sí se ha visto de que las pacientes que tienen COVID-19 sí pueden transmitir el COVID a su bebé. Entonces, esto influye más en el riesgo, ya se ha visto en el final del embarazo. Sin embargo, no conocemos realmente la profundidad o el contexto general de qué efectos puede tener sobre un feto en edad temprana. Como toda enfermedad y como toda infección, sí puede conllevar a una amenaza de aborto. Esto no quiere decir, no es un no rotundo ni un sí rotundo, no es que toda paciente que tenga alteraciones de COVID-19 va a tener una amenaza de aborto o un aborto como tal, pero sí existe el riesgo de que más de alguna pueda presentar esto. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es simplemente tratar de estas pacientes sintomáticamente para ver cuáles son las alteraciones que va desarrollando a medida y de nuevo con los ultrasonidos específicos para poder determinar si hay alteraciones o ver qué tipo de alteraciones va provocando. ¿Qué tipo de infecciones pueden provocarnos un aborto? Sobre todo, más frecuentemente las infecciones urinarias y las infecciones vaginales son las que provocan con mayor frecuencia las pérdidas del embarazo. Y es que muchas veces las pacientes tienen aquel malestar, aquella molestia y no acuden de manera temprana o de manera rápida a su ginecólogo. Entonces esto puede conllevar a que estas infecciones aumenten y puedan llevar a una amenaza de aborto o a un aborto como tal. En el caso del consumo de medicamentos, no por una enfermedad de base, como usted lo mencionaba, sino, por ejemplo, tenía una infección urinaria y empezó a tomar medicamento, todavía está en este ciclo de tomarse el medicamento, pero no sabe que está embarazada y no se le había detectado el embarazo, ¿qué riesgo hay en el bebé? Ok, todo medicamento tiene su riesgo, ¿no? Entonces habría que ver qué tratamiento está tomando, ver dentro de la clasificación de riesgo teratógeno, o sea, de riesgo de malformaciones o de riesgo de alteraciones que puede provocar este medicamento donde está. Y pues si lo provoca, entonces suspenderlo inmediatamente, se hace una modificación del tratamiento y se da un tratamiento que no conlleve un riesgo para nuestro bebé.
Y por los medicamentos ya consumidos, entonces lo que se hace es un control estricto perinatal con ultrasonidos seguidos y para poder determinar si hay alguna alteración o si provocó algún tipo de alteración en nuestros bebés. Doctor, en el caso de, puede surgir que una mujer todavía no esté lista para decir al mundo, para decirle a sus familiares que está embarazada y tienden a fajarse, tienden a socarse el vientre. ¿Cómo afecta esto al feto y si puede provocar un aborto? Claro que sí, puede provocar ambas cosas y el efecto muchas veces en estos bebés son bebés que vienen, o sea, nacen muy pequeños. Puede provocar no solo un aborto, sino que un parto pretérmino, o pueden provocar una restricción en el crecimiento del bebé. Entonces son bebés que pueden desarrollarse muy poco, que son muy pequeños y sí, definitivamente pueden provocar una alteración en el bebé, ¿no? Cuando estamos conscientes de un embarazo y no se desea y no se recurre al médico ante una atención para conocimiento de cualquier tipo y se quiere hacer un aborto, pero no se logra, ¿cuáles son los efectos? Ok, bueno, igual que con el consumo de cualquier medicamento, entonces nosotros lo que hacemos es llevamos un seguimiento estricto de este tipo de pacientes para ver las alteraciones. Realmente que no hay un listado de esto va a provocar esto, esto lo va a provocar esto. O sea, sí hay con algunos medicamentos, pero no sabemos realmente si la paciente nos está diciendo toda la historia en el momento de que esto pasa o no. Entonces, nosotros debemos tener un constante chequeo de este feto para poder determinar si hay alguna alteración o si está provocando algún tipo de alteración. Y aún así, con el ultrasonido y con todas las pruebas que existen hasta ahora, hay muchas malformaciones y muchas cuestiones que no se detectan sino hasta el nacimiento del bebé y hasta que puede explorarse. Muy bien, y después se arrepienten. Entonces, en este sentido, doctor, cuando viene una mujer y está acostumbrada a tener actividad física fuerte, por ejemplo, le gustan los deportes o le gusta bastante levantamiento de pesas o estar bien, en el primer trimestre, donde todavía no se ha dado cuenta que está embarazada, puede surgir esta actividad que sería normal en un aborto. Sí, definitivamente, como ya lo mencionábamos, el ejercicio físico intenso, el levantar cosas muy pesadas, sí puede conllevarnos a una amenaza de aborto. Entonces sí, y sí he visto videos que hay a veces en internet que son mamás embarazadas con un bebé y levantando pesas y todo eso, sí. Puede ser de que estas pacientes que ya tuvieron durante toda su vida un estilo de vida como este y ya tienen un entrenamiento, ya su cuerpo está adaptado a hacer este tipo de ejercicio, puede ser que no tengan ningún efecto. Sin embargo, se considera de que no se debe hacer. O sea, si se puede evitar, que se evite. Pero a pesar de que sí hemos visto que en algunos videos que vemos pacientes con su gran panza y levantando pesas, pesas grandes, o sea que le hacen un levantamiento de pesas excesivo, entonces, como le digo, son pacientes que normalmente tal vez llevan mucho tiempo en este tipo de entrenamiento, de este riguroso entrenamiento, entonces ya su cuerpo lo siente como algo normal y no va a haber ningún problema. Sin embargo, en la mayoría de nuestras pacientes no va a ser así. Entonces, ¿por qué someternos al riesgo? Mejor evitar cosas pesadas, cosas que pueden provocarnos algún tipo de alteraciones como esta y evitar de que esto nos vaya a pasar, ¿verdad? O que vaya a provocarnos una amenaza de aborto, porque realmente creo que ningún levantamiento de pesas o levantamiento de cosas pesadas puede justificar o puede hacernos sentir mejor en algún momento si hay una pérdida gestacional. Muy bien, yo siempre he dicho que el que no nos atrevamos no nos da, ¿cómo es? Si nos atrevemos lo podemos lograr, pero en este caso creo que uno es consciente de decir, ok, ella lo puede lograr, pero no porque ella lo puede lograr, yo debo de hacerlo. Lo deben hacer. Hay mucho ojo en esto. Tengo un mensaje que no lo vamos a poder pasar en pantalla porque está bien largo, por acá lo tenía, y acá nos dice, hola Vicky, tengo 4 meses de embarazo y en el primer trimestre he tenido 2 amenazas de aborto. En el primero me dieron una incapacidad por 2 semanas, la primera amenaza, perdón, leí eso, me dieron una incapacidad de 2 semanas y luego volví a tenerlo, pero era más por la presión constante en mi trabajo y mi jefe, por más de las recomendaciones, de que me bajaran un poco la carga laboral, no se ha logrado, siento que es algo contra mí.
No puedo desistir de mi trabajo ante la necesidad de mi embarazo y poder darle lo que necesito a mi bebé. ¿Qué me recomienda el doctor en este caso? Ok, como les decía, estas pacientes se tratan permanentemente como una amenaza de aborto o se habla o se trata de una amenaza de parto pretérmino si ya superó sus 22 semanas. Entonces, constantemente estas pacientes tienen que estar en control. Se hacen los controles, inclusive se pueden llevar a cada 15 días si esto no mejorara. Pero muchas veces lo que hacen las pacientes es que hablan con recursos humanos y su médico, su ginecólogo, muchas veces extiende un informe médico en el cual determina de que la paciente, debido al área en la que se encuentra, entonces ya ha tenido 2 amenazas de aborto o ha tenido algún tipo de alteraciones. Entonces, ¿qué se recomienda? Porque como médicos nosotros no podemos forzar al empleador a que mueva o que modifique el trabajo de la paciente. Sí, pero sí podemos hacer un informe médico de la situación que ha llevado a la paciente a esa amenaza de aborto y con este informe médico la paciente puede solicitar a recursos humanos que se le modifique su carga laboral o que se le remueva de esa área y se coloque en otra área. Entonces, esto es lo más que nosotros podemos hacer, una recomendación, pero ya ahí depende de la paciente y de su empleador que esto funcione o no, ¿no? Correcto, y existen otras instancias que no necesariamente son las médicas, sino que las legales que le pueden ayudar, porque recuerde que es una mujer embarazada y tiene muchos derechos. Nos tenemos que ir a una pausa comercial, tengo muchas preguntas todavía, pero al regresar vamos a abordarlas para también saber los cuidados que se requieren ante las amenazas de aborto. Continuamos en Date Cuenta y en la recta final de nuestro programa el día de hoy, doctor. En muchas ocasiones no nos sentimos expuestas como mujeres ante algo que nos pueda provocar un aborto. En nuestra vida cotidiana, ¿qué cosas podrían ser una amenaza para nuestro embarazo? Realmente que la vida cotidiana no debería de ser una amenaza para un aborto o para la paciente embarazada. Realmente que la vida cotidiana debe ser algo que fluya normalmente. Sin embargo, siempre hay situaciones de estrés y situaciones que puedan tener alguna emergencia o algo así, o fuera del curso normal de nuestra vida cotidiana, que pueden generar algunas amenazas de aborto. Por ejemplo, emociones fuertes, muchas veces las pacientes que están embarazadas tienen alguna pérdida de algún familiar, o uno de sus otros hijos se enfermó. O sea, ese tipo de cosas pueden llevar a una amenaza de aborto por el estrés emocional que puede provocar. Una discusión, tanto laboral como en casa, puede llevar también a este tipo de alteraciones y sobre todo si la paciente tiende a ser muy emocional. Entonces es mucho cuidado que deben de tener nuestras pacientes, tanto no solo físicamente, sino que emocionalmente, para tratar de mantener un estado de tranquilidad, un estado base tranquilo, para que no puedan provocar este tipo de alteraciones. Y estas son algunas de las recomendaciones que nosotros hacemos a nuestras pacientes, que limiten su actividad física, que limiten su esfuerzo físico, que no sea excesivo. Tratamos de disminuir o quitar las relaciones sexuales por la estimulación que ya habíamos hablado, y emocionalmente pedimos de que traten de estar tranquilas. Sí, a estas pacientes que ya nos presentaron una amenaza de aborto, pedimos de que por lo menos 3 días estén en reposo constante en su casa, en su cama, y que solo se levanten a ducharse, a bañarse y a hacer sus necesidades físicas, y traten de estar en reposo completamente. Esto se ha visto de que ayuda mucho a que se corrija una amenaza de aborto, aparte de tomar el medicamento como se lo indique su ginecólogo. Y es importante siempre que estemos en constante comunicación con el ginecólogo. ¿Por qué? Porque otra de las cuestiones que se presentan muy frecuentemente con las pacientes que están en amenaza de aborto es que no comunican su seguimiento a su ginecólogo. Hasta que le toca la cita. Hasta que le toca la cita. Entonces, esto conlleva un problema porque el ginecólogo asume de que todo está bien.
de que no ha seguido ningún problema. Pero si la paciente está con medicamento, pero no le informó a su médico de que continuaba con un manchado, que continuaba con un sangrado o que continuaba con un dolor, entonces su doctor no puede hacer alguna otra investigación de algo más que sospeche o aumentar la dosis del medicamento para que pueda llegar a una dosis que pueda corregir la amenaza de aborto, ¿verdad? Entonces es importante la comunicación. Creo que la comunicación no solo entre la paciente y sus familiares, porque muchas veces también hay pacientes que están con amenazas de aborto y nadie sabe en la casa, o sea, está con dolor de vientre, está con sangrado y no le comunica a nadie. Entonces ni la pareja ni el resto de la familia se da cuenta de que la paciente está en un estado en el cual tienen que tener mucho cuidado con ella. Entonces esto es contraproducente al final. Y la comunicación con su médico, pues como ya la mencionaba, es básica para poder tener una mejoría o continuar con un embarazo adecuado. Muy bien, es muy importante lo que menciona el doctor en este caso. Por ejemplo, en mi caso personal, mi primer embarazo, de lo que hablábamos, pues había ¿qué era? ¿Un coágulo? Un coágulo, un hematoma. Ajá, entonces recuerdo que me dijo el doctor, porque teníamos tiempo en busca del bebé, y entonces me dice, está embarazada, pero no lo diga hasta dentro de 15 días, por las falsas expectativas, por eso y que lo otro. Y yo, ok, en lo que llegue a la casa, estoy embarazada, no me hagan hacer fuerza porque yo sé lo necia que soy. Y creo que esa es la importancia de la comunicación. Doctor, en la parte de un embarazo de gemelos, ¿puede existir el aborto en uno de ellos? Sí, de hecho está descrito de que puede haber la pérdida de uno de los gemelos y que solo se desarrolle el otro. Entonces sí existe, y de hecho se ha visto y se conoce como y es muy frecuente que el bebé nazca o tenga su cesárea o su parto y se encuentre dentro del otro vestigio. A veces se absorbe el cuerpo cuando son muy pequeños, el embarazo gemelar, y el otro no se desarrolla, entonces se puede absorber. Cuando dice absorber, ¿a qué se refiere? El cuerpo lo involuciona, es decir, que después no se encuentra, pues. Okay, sino que nosotros lo vemos inicialmente en un ultrasonido, vemos que se trata de un embarazo gemelar, pero sin embargo vemos que solo se va desarrollando uno de los dos y que llega a grande solo uno de los dos, y después no se encuentran vestigios de que hubo el otro embarazo, ¿no? Entonces, el otro feto, perdón. Entonces esto sí se puede dar en algunas alteraciones. No es que va a la paciente a expulsar uno y el otro, no, eso es muy poco probable, pero sí hay una pérdida intraútero, le llamamos nosotros, dentro del útero, en el cual el otro bebé se va a desarrollar y uno de los dos, el otro no. ¿Puede haber alguna consecuencia en el bebé que sí logre culminar el resto del embarazo? Cuando es temprano casi nunca hay alguna alteración. Sin embargo, sí hay en embarazos gemelares ya grandes algunas alteraciones que pueden ser provocadas por alteraciones de la placenta y que pueden provocar de que los dos fetos se vean afectados. Y esto es una secuencia que va presentando alteraciones. En los fetos va uno presentando una alteración, el otro empieza a presentar también alteraciones contrarias, y puede llevar a la muerte de uno primero y la muerte del otro después. Entonces es muy importante que el ginecólogo esté bien pendiente de sus embarazos cuando son gemelos, porque sí pueden desarrollar muchas alteraciones y muchos cuidados que sí son necesarios en un embarazo gemelar. El embarazo gemelar es uno de los de más alto riesgo por todas las complicaciones que puede tener. Muy bien, doctor, sus recomendaciones finales para las personas que nos están viendo en este momento. La recomendación más importante que yo puedo hacerle a todas las pacientes es tengan una consulta preconcepcional, porque sí es importante de que su cuerpo esté funcionando al 100 para que tengan un embarazo tranquilo, un embarazo sin molestias, y aún así puede presentarse algunas alteraciones, aún teniendo preconcepcional, pero definitivamente van a ser mucho peor si las pacientes no acuden a una visita preconcepcional. Y en segundo lugar, traten de moderar el embarazo. Si bien es cierto, no es una enfermedad, hay que moderar un poquito la actividad que tenemos normal para que podamos cuidarnos. En estos tiempos de pandemia también la recomendación siempre a las pacientes embarazadas
que no salgan de su casa si no es necesario. Realmente que estamos viendo muchos casos de COVID en pacientes embarazadas, pero realmente que ya no hay temor. Realmente que creo que vimos un poquito menos en el año pasado que lo que estamos viendo ahora, porque la paciente embarazada tenía su reserva y todavía no salía. Pero sí estamos viendo de que la paciente embarazada perdió completamente el temor ante el contagio de la enfermedad, y esto está conllevando a que las pacientes estén teniendo mucho más contagio y la presencia del COVID en pacientes embarazadas, ¿no? Entonces mi recomendación es esa: las pacientes tienen que cuidarse siempre ante un embarazo, no solo en el inicio, que puede generar una amenaza de aborto, sino en todo su embarazo. Y importante sus visitas al ginecólogo. Toda paciente que se encuentre embarazada tiene que hacer visitas adecuadas o visitas en el tiempo a su ginecólogo para evitar algún tipo de alteraciones. Muy bien, muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos hoy en Date Cuenta y hablar sobre este tema. A la orden, siempre es un placer poder acompañarlos, y recuerden que pueden encontrarnos en el Centro Hondureño de Ginecología y Obstetricia, o pueden hacer sus citas al 9551-4201, en el cual cualquiera de nuestro personal, tenemos ginecólogos hombres y mujeres en distintos horarios para que puedan atenderles, y todos son excelentes. Muchísimas gracias, doctor. Con esto concluimos nuestro programa el día de hoy, esperándolos en punto de las 8 de la mañana, siempre a través de la pantalla de GoTV, preguntándole a los expertos. Y los dejamos con unos consejitos y los cuidados que debemos de tener ante la amenaza de un aborto. Consejos ante amenazas de aborto. 1. Acude con regular a las consultas de atención prenatal. 2. Evita los factores de riesgo. 3. Toma un complejo multivitamínico diario indicado por tu ginecólogo. 4. Limita el consumo de cafeína. 5. Mantén una dieta saludable. 6. Ante cualquier signo de amenaza, acude inmediatamente a tu ginecólogo. ¿Y tú qué otro consejo agregarías a esta lista? Date cuenta que tú también formas parte importante de nuestro programa. Escribinos a nuestro WhatsApp o también puedes hacer tus consultas en nuestro Facebook Live.